Ya vimos en un vídeo anterior que una potencia de exponente fraccionario era igual que una raíz cuyo índice venía dada por el denominador del exponente y cuyo radicando quedaba elevado al numerador de dicho exponente fraccionario. Así, por ejemplo, 9 elevado a un tercio sería exactamente lo mismo que escribir la raíz cúbica de 9. También, por analogía, podemos hacerlo a la inversa, es decir, cuando tenemos, en este caso, la raíz cuarta de 7, podemos decir que eso es lo mismo que 7 elevado a un cuarto. Por tanto, una potencia de exponente fraccionario es un radical cuyo índice es el denominador del exponente, mientras que el radicando queda elevado al numerador del exponente fraccionario. Veamos cómo podemos hacer, aprovechando estas propiedades, la simplificación de un radical. En este caso tenemos la raíz sexta de 256. Vamos a empezar por descomponer factorialmente el radicando. 256 lo dividimos entre 2, me da 128, lo dividimos sucesivamente entre 2 hasta agotar todas las posibilidades y al final lo que nos queda, si contamos el número de 2 que nos sale, es que 256 es lo mismo que 2 elevado a la octava. Por tanto, ese raíz sexta de 256 también se puede escribir como raíz sexta de 2 elevado a 8. Como quiera que esto es lo mismo que 2 elevado a 8 sextos, nosotros podríamos simplificar esa fracción. Ambos términos de la fracción son números pares, por tanto, si dividimos entre 2, podemos obtener directamente la fracción reducida, que en este caso es 4 tercios. En consecuencia, la raíz sexta de 256 también puede escribirse como 2 elevado a 4 tercios, o lo que es lo mismo, la raíz cúbica de 2 elevado a la cuarta. Acabamos de simplificar un radical. ¿Cómo reducir radicales a un índice común? Tengamos como ejemplo la raíz cuadrada de 2, la raíz cúbica de 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cuadrado y la raíz cuarta de 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cubo. El primer paso es calcular el mínimo común múltiplo de todos los índices, en este caso de 2, de 3 y de 4. Y el mínimo común múltiplo de esos tres números es el 12. Recuerda que si un número no está elevado a ningún exponente es como si estuviese elevado a 1. Es lo que acabo de hacer con el 2. Ahora podemos colocar tres radicales, cada uno de ellos con el mismo índice. Y el índice no es otro que el mínimo común múltiplo que hemos calculado. Todos son raíces doceavas. Vamos a ir colocando dentro los factores sin el exponente de momento. Y la operación que vamos a hacer es dividir el nuevo índice, 12 en este caso, entre el antiguo índice. 12 dividido entre 2 son 6. Y eso lo multiplicamos por el exponente al que se encontraba elevado el radicando. El siguiente caso, 12 dividido entre 3, porque era una raíz cúbica, lo multiplicamos por 2, nos da 8. 4 por 2, que nos da 8. Hacemos lo propio con la última, 12 dividido entre 4, que me daría 3. Luego todos los exponentes los multiplico por 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Acabamos de reducir todos esos radicales a un común denominador. ¿Cómo se extraen factores de un radical? Para extraer factores de un radical procedemos también a la descomposición factorial del radicando. En este caso, 12 de cabeza sabemos que es 4 por 3, o lo que es lo mismo. Raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado por 3. Nos fijamos en aquel factor que tenga un exponente o bien igual o mayor que el índice del radical. Y la operación que vamos a hacer es muy sencilla. Vamos a realizar la división entera entre el exponente de cada factor y el índice de la raíz. En este caso, 2 lo dividimos entre 2. Nos da como cociente un 1 y como resto un 0. Significará
que el 2 con el que hemos estado jugando sale con el exponente 1, 2 elevado a 1, que son 2, y lo que se queda dentro sería 2 elevado a 0, es decir, el resto. El cociente de la división nos dice con qué exponente sale el factor y el resto será el exponente con el que se queda dentro de la raíz. Claro que como 2 elevado a 0 es 1, no lo hemos puesto. De ahí que el resultado final sea ese 2 por raíz de 3. No voy a borrar ninguno de los globos porque los vamos a reutilizar. Por ejemplo, en este caso, raíz cuadrada de 48. Descomponemos factorialmente 48. Y nos da 2 elevado a la cuarta por 3. Por tanto, lo que tenemos es la raíz cuadrada de 2 elevado a la cuarta por 3. Vamos a realizar la misma operación de antes. Vamos a realizar la división entera entre el exponente de cada factor, en este caso solo el exponente del 2, puesto que su exponente es mayor que el índice del radical, y el cociente de la división nos va a volver a decir con qué exponente sale el factor, mientras que el resto nos dice qué es lo que se queda dentro de la raíz. Por tanto, fuera sale 2 elevado al cuadrado, y dentro lo que nos va a quedar es el 3, puesto que 2 elevado a 0 es 1 y no es necesario ponerlo. Vamos a volver a repetirlo, esta vez con un número algo mayor. Y no con una raíz cuadrada, sino con una raíz cúbica. Vamos a tratar de extraer factores de la raíz cúbica de 243. Y procedemos de la misma manera. Descomponemos factorialmente 243. Al descomponerlo, resulta que nos da 3 elevado a la quinta. ¿Qué hacemos? Pues tomar ese 5 del 3 elevado a la quinta y dividirlo directamente entre el índice, que en este caso es 3. Si dividimos 5 entre 3, nos daría 1 y el resto nos da 2. Lo que sale, por tanto, es 3 elevado a 1 y lo que se queda dentro es 3 elevado al cuadrado. El cociente de la división nos dice con qué exponente sale el factor y el resto será el exponente con el que se queda dentro de la raíz. Por tanto, como sale 1, nos quedaría 3 por la raíz cúbica, el índice no varía, de 3 elevado al cuadrado. Que lo podemos dejar como 3 elevado al cuadrado o bien como 9, puesto que 3 por 3 es 9. Hasta ahora hemos extraído factores del radical. Vamos a ver cómo metemos factores en el radical. Queremos meter ese 3 dentro de la raíz cúbica. Y para eso solo nos fijamos en que tiene un exponente que es un 1. Si antes dividíamos, ahora tendremos que multiplicar por el índice. El exponente lo multiplicamos por el índice y nos daría 3 elevado al cubo. Finalmente nos queda 4 por 3 elevado al cubo. Si realizamos la operación, el resultado final de esa operación nos da 108. Por tanto, escribimos raíz cúbica de 108. La operación es completamente inversa a la que hemos realizado antes. Para sacar factores del radical teníamos que dividir, para meterlos dentro tenemos que multiplicar. Con esto hemos visto
cómo aplicar algunas de las propiedades de las potencias a los radicales. En el siguiente vídeo trataremos de realizar operaciones como la suma, la resta o incluso la racionalización cuando tengamos una fracción cuyo denominador sea un radical. Nos vemos en el próximo vídeo.